En el estudio de France 24 nos acompaña Leonardo González, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Leonardo, buenos días, bienvenido, gracias por estar en France 24. Muchas gracias, Ángela. Vamos a comenzar a conversar sobre cómo es, Leonardo, hacer campaña hoy en las zonas de Colombia más amenazadas por la violencia. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Pues es una situación absolutamente complicada no solamente para los candidatos, sino para las personas que están haciendo campaña que le ayudan a los candidatos en diferentes zonas, como lo acabamos de ver en Saravena, pero también en el Chocó, en Nariño, en zonas donde hace presencia los diferentes grupos armados, pero también las presiones locales, donde hay un ejercicio por parte de grandes terratenientes que en muchos casos tienen una presión a favor de los grupos armados. Entonces, el grupo armado responde a diferentes intereses, no solamente a conflicto de narcotráfico, sino a intereses y conflictividades territoriales que se presentan en las zonas. Bueno, y en esas condiciones, ¿qué encontraron ustedes sobre cómo se llevaron a cabo las campañas bajo estas condiciones de seguridad tan difíciles, no solamente para candidatos, sino como usted lo dice, también para estas personas que voluntariamente apoyan las campañas? Es muy difícil, especialmente por las amenazas que se han venido presentando contra los líderes sociales, contra los firmantes del acuerdo de paz, incluso contra las comunidades que hacen campaña por alguno de los candidatos. En la anterior campaña se presentaron más de 300 hechos violatorios del tema de las elecciones, las anteriores elecciones. Entonces, eso pues, nos lo indicó la misma alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, el informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo que ha venido haciendo a este tema, y no solamente por presencia de grupos armados, sino también por compraventa y por presiones que se están haciendo al elector. Entonces, es complicado en zonas como Chocó, en zonas que son abandonadas por el Estado, que no hay una presencia integral del Estado, no solamente por parte de la fuerza pública, sino una presencia especialmente de empoderamiento de las comunidades. Entonces ha sido difícil en estas zonas, en zona Pacífico, en la zona de Arauca, en los llanos orientales, en La Guajira. Son en estos momentos más de 290 municipios que según la misma alerta temprana de la Defensoría del Pueblo están en riesgo grave, en riesgo extremo por temas electorales. Y eso a menos de 3 días de las elecciones en primera vuelta presidencial. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Usted considera, se puede decir que existe libertad de voto en las zonas más golpeadas de Arauca? Y más allá de eso, pues hablemos de cómo será la participación en estas zonas bajo todas estas condiciones de violencia y dificultad que usted nos menciona. El voto en estos momentos y siempre ha sido una lucha por la democracia y ha sido difícil en este país que realmente ese ejercicio al sufragio se pueda dar de una manera libre, espontánea y concienzuda, que las personas realmente estén pensando por el voto. Ha sido una presión históricamente desde hace ya muchos años. En 1936, imagínate, fue donde se empezó a hablar de unas elecciones libres sin presión por parte de los militares en algún caso. Y en estas elecciones los mismos militares están ejerciendo presión, el gobierno está ejerciendo presión por algunos de los candidatos. Entonces todavía falta la libertad para que los votantes puedan ejercer el voto este domingo. Leonardo, en las salas de redacción siempre decimos que no es lo mismo el candidato que el presidente. El gran reto de los aspirantes en este momento es convencer a la ciudadanía de que pueden contra la crisis de violencia y de seguridad que atraviesa Colombia. ¿Hacia dónde han ido orientados los discursos de los candidatos pues, de cara a esta primera vuelta de las elecciones? Depende de los candidatos, por supuesto, pero casi siempre se está en estos momentos hablando de otros temas y el tema de seguridad, el tema de paz se ha dejado de lado. No sabemos realmente por qué. Se ha tocado muy poco, tanto incluso por la misma prensa en donde no se le pregunta a los candidatos qué va a hacer usted realmente con el tema de paz. ¿Va a implementar el acuerdo? En el programa de todos, leyendo en el programa de todos, hablan de la implementación del acuerdo, incluso en el programa de candidato Fico, por ejemplo, que es un candidato más hacia el lado de Centro Democrático. Pero todos hablan de la implementación del acuerdo. En el programa de Petro habla incluso de diálogos y negociación con otros grupos armados, pero no se le ha dado la mayor relevancia
al tema de paz, y creo que es importante empezar a discutir cómo se va a implementar el acuerdo de paz, que no se ha implementado en su gran mayoría del acuerdo de paz con la FARC, y qué va a pasar con las autodefensas gaitanistas, qué va a pasar con el ELN, con los grupos residuales que tienen algunas relaciones especialmente con el narcotráfico. Entonces todavía no se ha ampliado esto que está en el programa. Estamos en un limbo en ese tema y además tuvimos el último episodio de un paro armado del ELN que paralizó 11 departamentos. ¿Estará el siguiente gobierno, Leonardo, en su opinión, en capacidad de llenar estos vacíos de la estrategia de seguridad que dejó Iván Duque? Es necesario y es la única forma en estos momentos para poder avanzar. El paro armado del ELN y el paro armado de las autodefensas gaitanistas de hace pocas semanas paralizaron varios departamentos y dan una muestra de realmente el poder que tienen, poder local y poder territorial. Y la única forma que se ha demostrado en donde se puede avanzar en algunos territorios es la implementación del acuerdo de paz, primero, y segundo, que llegue el Estado de una forma mucho más amplia a todos los territorios, con vías, que llegue con créditos para los campesinos. Es decir, es necesario hoy la implementación del acuerdo de paz y un Estado mucho más amplio hacia estas zonas que son marginadas. Bueno, y el tema en el que ustedes son especialistas y del cual llevan un juicioso registro, el asesinato de líderes sociales y de firmantes de paz. ¿Cuál es la expectativa de ustedes para este nuevo proceso y este cambio de mando que se viene para el país? Pues en estos momentos este ha sido el peor año. Creemos que llevamos los 5 meses más graves para el tema de líderes. Solamente en el 2022 van 79 líderes con la lideresa asesinada el día de ayer. Van 44 masacres. Nada comparado con en los años 2002-2003. Y a veces nos olvidamos y creemos que estamos en la peor de las épocas del conflicto armado colombiano. Y el inicio de este siglo ha sido el peor en todos los temas. Pero por supuesto que si seguimos así podemos ir a un camino mucho peor. Entonces creo que es necesario que ya el presidente que sigue tome las riendas realmente del acuerdo de paz y empiece a implementarlo de una forma real, que los PENIs sean reales, que el punto 4 sobre el tema de cultivos de uso ilícito realmente le cumplan a los campesinos lo que les han prometido, el tema de tierras, el tema de seguridad. Creo que es necesario, o si no volveremos otra vez a los peores años del conflicto. A retroceso. Toda esta semana hemos realizado entrevistas acerca de los flancos en cuanto a Colombia, y la que le voy a preguntar ahora ya se la hice a otro de nuestros invitados a comienzos de esta semana. ¿Podríamos vincular la posición del gobierno nacional que va saliendo ahora frente a los acuerdos de paz con este aumento casi que descarado y atroz de los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz? Con Duque, solamente con Duque, de los 1.306 líderes asesinados, con Duque fueron 927 de los 1.306. De los firmantes de acuerdo de paz van 320 y en la época de Duque fueron 245 al día de hoy. En las masacres es igual, en masacres van 263 de las 310 desde la firma del acuerdo de paz. Es decir, este ha sido un gobierno que no le ha prestado atención a la seguridad en los territorios, que no ha implementado el acuerdo, que el PAO y los diferentes programas de atención en temas de seguridad no han dado resultado porque piensan que la seguridad es solamente por vía militar. Y la seguridad es mucho más allá. La seguridad tiene que ver especialmente con la garantía de los derechos humanos y la garantía de la defensa de los derechos humanos.